Las puertas de emergencia son las mismas puertas de salida. Que disfruten la función. Hacer teatro en México es muy difícil. Sin embargo, a lo largo de 20 años de trayectoria, Teatro Sin Paredes ha logrado producir constantemente obras que se caracterizan por tener un marcado acento en temáticas que abordan diversas problemáticas sociales del México contemporáneo. Teatro Sin Paredes se caracteriza por trabajar a través de una estructura horizontal y una metodología de creación colectiva. Se trata de un laboratorio de experimentación escénica en el que cada uno de sus integrantes y colaboradores, desde la dramaturgia, la actuación, el performance y cada una de las áreas que constituyen el hecho escénico, son parte integral del proceso para la concepción de sus creaciones escénicas. En 2001, tras su llegada a México desde Francia, David Salmon decide formar una compañía estable de teatro. Cuando llegué a México sentí una gran resonancia, ¿no?, entre mis preocupaciones, mis intereses y la propia sociedad mexicana, ¿no? ¿Por qué has faltado tanto tiempo en la escuela? ¿Sabes lo importante que es tu educación? Sin educación no hay progreso posible. El hombre fuerte llega primero. El hombre débil se queda atrás. Mucha gente, creo, muchos artistas no están satisfechos con lo que ven a su alrededor y saben que hay mucho por hacer y que en las artes pueden ser un enorme aliado, ¿no?, para esa transformación social. En un inicio, se presentaron como Teatro 3030, haciendo referencia a los rifles Winchester de 9 tiros que portaban los rebeldes durante la Revolución, realizando espectáculos de teatro forum con la finalidad de alcanzar a un público alejado de los circuitos teatrales tradicionales. Poco tiempo después, con la escenificación de Un hombre es un hombre, de Bertolt Brecht, se presentaron bajo el apelativo de Teatro Sin Paredes, nombre que conservan hasta el día de hoy y que guarda una amplia relación con el pensamiento y el discurso particular que el colectivo posee y que busca compartir con los espectadores. Todavía soy una niña. Piensas. Ya soy una vieja. Sientes. En esta compañía nos consideramos brechtianos, ¿no? En honor al gran dramaturgo y director alemán Bertolt Brecht, y él hablaba acerca de los efectos de distanciamiento y del rompimiento de la cuarta pared. Pues básicamente el actor, ¿no?, que está dialogando con alguien, de pronto voltea a ver al público y le habla directamente al público y después regresa otra vez a continuar con su acción. La trayectoria del colectivo se podría dividir principalmente en 2 etapas. La primera, del 2001 hasta el 2012, donde se dedicaban a escenificar obras a partir de textos preexistentes de autores contemporáneos con los que se identificaban temática y discursivamente para generar una reflexión particular en compañía de los espectadores. En la segunda etapa, desde el 2012 hasta la fecha, se han dedicado a concebir sus proyectos a partir de las ideas, intereses e inquietudes de sus integrantes. Personas que constantemente se están cuestionando sobre sus propias metodologías de creación, así como de diversas problemáticas del contexto sociopolítico actual, buscando generar un diálogo abierto con el público que los acompaña. Durante su trayectoria, Teatro Sin Paredes ha desarrollado 25 obras y coproducido otras 18, entre las que destacan Emigrados, La Inauguración, Ira, Utopía, Los Náufragos, Last Man Standing, Vórtice, Tártaro y Contrailiada.
Sin duda, el gran parteaguas en el trabajo de Teatro Sin Paredes fue Utopía por su estructura, dividida en actos que se representaban en diversos espacios de un mismo recinto, en el que cada cuadro escénico era interpretado por distintos actores y que culminaba con un convivio entre el equipo y los espectadores, derribando aquel muro invisible que divide a los denominados artistas del público. Además, fue su primera escenificación en implementar una metodología de creación en colectivo. Siento que mucha otra gente jamás había vivido una experiencia así. Utopía sucedía en toda la Casa del Lago. Al mismo tiempo se presentaban 7 pequeñas obras distintas y las personas podían ir de una a otra obra en cualquier momento, pero nunca veían la misma. Entonces éramos un equipo de 35 personas, entre actores, músicos, iluminadores, escenógrafos. La escenógrafa actuaba, el iluminador también, el videoasta también. Es decir, fue una enorme fiesta súper significativa para todos los que trabajamos ahí. Y lo que es muy curioso desde Utopía es que casi todos los proyectos que hemos hecho han sido generados a partir de una retroalimentación del proyecto anterior. Utopía nos generó las ganas de trabajar sobre la locura, por ejemplo. Eso es lo que hicimos cuando hicimos Los Náufragos. Los Náufragos nos generó la idea de trabajar sobre el sistema de alimentación contemporánea. A mí me gusta el mar. Los barcos pasan en las noches y se hablan entre ellos. De hecho, mi esposo y yo siempre hemos sido un buen ejemplo para nuestros hijos. No fumamos. Apenas si probamos el alcohol en las fiestas. Y sobre todo, nunca hemos consumido ningún tipo de droga. ¿Qué pasaría si les dijera que en realidad el azúcar es una droga? ¿Una droga? También Utopía dio nacimiento un poco a Vórtice. Betty me había invitado a escribir un monólogo sobre Amelia Earhart, esta piloto, ¿no?, que se pierde volando en su avión mientras intenta darle la vuelta al mundo por su parte ecuatorial. Pero a pesar de que el personaje me parece que es como muy interesante y tiene mucha tela de dónde cortar, yo no encontraba muy bien qué decir. Y en algún momento se me ocurrió que no debería ser un monólogo, sino que más bien deberíamos hacer algo más biográfico. Y esto lo veníamos platicando en una gira que tuvimos de Teatro Forum. Y iba David manejando, ¿no?, en la camioneta, y nada más nos veía por el espejo retrovisor. Y de pronto nos dice: ¿saben ustedes quién es Roald Amundsen? No, pues ¿quién es Roald Amundsen? No, pues es que es un explorador noruego que también se perdió volando su avión. Y entonces Betty dice: claro, como Antoine de Saint-Exupéry, que también se perdió durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí empezamos a rebotar ideas. De pronto me hizo decir: claro, ¿no? Entonces ellos se juntan, están dentro de un vórtice perdido del tiempo y del espacio, pero entonces este vórtice les muestra imágenes del futuro y de cómo el planeta se va a acabar si es que los seres humanos no cambian su forma de accionar. Cuando veo Vórtice fue un gran cambio para mí. De hecho, he visto muchísimas obras, he leído muchísimas obras, pero algo en Vórtice pues me hizo conectarme, ¿no? Y creo que es de mis obras favoritas, definitivamente, que he visto en la vida, ¿no? O sea, en México y en otros países. ¿Cómo dice? Que usted no llegó aquí por accidente. ¡Le estoy diciendo que... Aquí se llega por voluntad propia. ¿Qué carajos quiere decir con eso? El conejo. Creo que para hablar de Tártaro es indispensable pensar también en Ejecutor 14, ¿no?, del escritor egipto-libanés Adel Hakim, que es un montaje que ya también habíamos hecho en la compañía. Creo que fue importante para David hablar de la guerra que vivimos aquí en México, ¿no?, que sin duda pues tiene que ver con el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, a partir de esta idea
se le propone escribir un texto a Sergio López Vigueras, que es el autor de Tártaro. Entonces, ¿cómo hablar del narcotráfico desde un punto de vista que tuviera que ver con el contexto social, ¿no? Y que no fuera ni una romantización, ni tampoco hablar mal, ¿no? de estas personas, ¿no? Entonces creo que Sergio y David eligieron como una forma como bastante humana, ¿no? de hablar del tema, ¿no? Y que tenía que ver con esta idea de Rousseau, ¿no? De que Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Y más bien es el contexto social lo que termina corrompiendo, ¿no? A los seres humanos y los lleva a tomar decisiones que probablemente éticamente y moralmente pues no son las mejores. ¿Nos dan? 200 pesos por cada uno. Oigan, ¿no quieren hacer esto diario? Es la historia de un sicario, básicamente, pero de un sicario visto desde el punto de vista de la ruptura de la inocencia, ¿no? Y cómo justamente son las condiciones sociales las cuales nos pueden determinar, ¿no? O dirigir más bien, porque determinar más bien sería pensar que no hay escapatoria, más bien que nos conducen a ese tipo de situaciones. Después, contra Ilíada, pues yo les digo, oigan, yo quiero hacer una obra que cuestione todo el discurso que está dentro de los textos clásicos, todo el discurso patriarcal, y entonces lo quiero hacer con un grupo de puras mujeres. Soy una mujer de la Ciudad de México y soy una niña de la que abusaron. Y fue adelante, está toda la infraestructura de Teatro Sin Paredes, haz tu proyecto, ¿no? Y ahí pues ya empecé a invitar a las compañeras y empezamos a crear esta obra. Beatriz Luna quería trabajar el personaje de Hécuba y posteriormente empezamos a hablar sobre pues, los roles que la mujer tiene en estas literaturas antiguas y que de alguna forma siempre ponen a la mujer en desventaja. Está en mis manos el pesado martillo y quizá liberador, pero no puedo soportar más culpa sobre este cuerpo, no puedo soportar más vergüenza sobre este cuerpo. Y devuelvo el martillo a su lugar. Entonces, a partir de conversaciones que empezamos a hacer todo en época de pandemia, virtualmente, sabíamos que iba a ser una contranarrativa al texto de la Ilíada y después nos dimos a la tarea también de hacer muchas lecturas, desde lo teórico, teoría feminista, pero también, digamos, desde la literatura, desde también el arte-acción y el performance art. Cantar es un lugar para vivir. Cantar. El colectivo se caracteriza por una búsqueda permanente de colocar al espectador en el epicentro mismo del espectáculo, con la finalidad de incluirlo activamente en su desarrollo para dejar de verlos como entes o consumidores pasivos de la puesta en escena. Una constante en el trabajo creativo de Teatro Sin Paredes es la inclusión de elementos audiovisuales, diseño sonoro envolvente, música en vivo para acompañar el trabajo actoral en algunas de sus puestas, y el esfuerzo por incluir elementos de otras disciplinas artísticas en sus proyectos. Pocas veces estamos frente a la angustia de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora? Porque si llegáramos así, mejor dejamos de hacer. Porque si estás rascando en tu cabeza sobre qué tema vas a trabajar, es que finalmente quizás no tienes la necesidad intrínseca de hacerlo, ¿no? Y mientras haya ese movimiento perpetuo, de que eso que te lleve a otra cosa y a otra voluntad y otro deseo de trabajar sobre tal o tal tema, es que hay algo que sigue vivo, ¿no? Y latiendo.
Algo que no se ve detrás de todo el aparato teatral es todo lo que hacen justo las personas que se cargan la obra encima y que la llevan adelante, ¿no? Siempre está como el trabajo creativo, el trabajo de los actores, de las actrices. O sea, todo el aparato de atrás es una cosa bien importante y bien compleja. Y eso es algo que también valoro mucho de muchas personas en Contrailiada, que no se esperan a que les des un café o a que les tengas un libreto, ¿no? Sino siempre están como, ¿qué te ayudo? ¿Qué aporto? Y creo que eso hace el teatro. Otra de las actividades más importantes de Teatro Sin Paredes es aquella que tiene que ver con su área de teatro social, la cual consiste en la creación de diversos modelos de teatro forum, a partir de las técnicas del teatro del oprimido de Augusto Boal, con el que abordan distintas problemáticas sociales y que requiere de una participación activa de los espectadores. Es un teatro participativo. Se trata de presentarle al espectador, ¿no? Una escena breve que dura aproximadamente de 5 a 10 minutos. Esta escena, el espectador la va a ver 2 veces. La primera vez solamente la va a observar. Va a tratar de identificar cuál es el conflicto de lo que está sucediendo en escena. Y también va a identificar que hay 2 fuerzas encontradas. Un opresor y un oprimido. Esa escena los actores la vuelven a repetir exactamente igual que la primera vez, solamente que hay una diferencia radical. Esta segunda vez los espectadores pueden decir alto, levantar su mano, levantarse de sus asientos, pasar al frente, ¿no? Junto con los actores y proponer un personaje o sustituir a la figura oprimida para que pueda encontrar una solución al conflicto que se está realizando. Básicamente la teoría de Boal es que si tú lo puedes cambiar sobre un escenario, lo puedes cambiar en la vida real. ¿Por qué no se sienta? Vamos a platicar. No quiero ser grosero. No, pues grosero ya lo está haciendo. Está en mi casa. Está en mi casa, está empezando a hablarme en un tono que me está disgustando. Así que si no lo entiende por las buenas, lo va a entender por las malas. A mí usted no me va a intimidar. Está en mi casa y le pido que por favor se retire si es tan amable. A mí mi comadrita ya me ha platicado de la clase de hombre que es usted. Y yo ya le he aconsejado a mi comadre que vaya a algunos lugares donde la pueden ayudar. Muy bien. En 2007, Teatro Sin Paredes comienza su actividad editorial, publicando inicialmente las obras que llevaba en escena. En 2011, con la creación de Ediciones Teatro Sin Paredes, amplía sus horizontes publicando textos emblemáticos del teatro mexicano contemporáneo, así como algunos autores de la escena internacional. Nosotros lo que hacíamos al principio era publicar nuestros propios textos. Creo que era una forma como muy interesante de poder darle una difusión, ¿no?, a una dramaturgia que no estaba publicada en México. Pienso mucho, por ejemplo, en Un rico tres pobres de Louis Calafert, que fue uno de los primeros títulos que publicamos y que no había una edición en español aquí en México, y que era un texto a nivel social como bastante interesante, y era una posibilidad, ¿no?, de que el espectador pudiera conocer estos textos. Y el interés va por 2 vías. Yo creo que la primera de ellas tiene que ver con ser una plataforma de difusión de la dramaturgia nacional e internacional. La otra tiene que ver, que es una de las publicaciones que a nosotros nos parece más importante, que es el Premio Independiente de Joven Dramaturgia, que es un premio que convoca nuestra editorial para dramaturgas y dramaturgos menores de 35 años. Se convoca un jurado externo a la compañía. El jurado externo revisa cada una de las obras. Ellos nunca saben quiénes son las personas que están escribiendo, y el premio consiste en la publicación de las 3 o 4 mejores obras. Creo que la gran labor de Ediciones Teatro Sin Paredes pues tiene que ver con ese amor por hacer que este hecho efímero quede en las páginas, ¿no?, de forma permanente al momento de ser publicado, ¿no? Entonces creo que si hay una gran aportación por parte de la editorial, pues tiene que ser esa, ¿no?, la de ser un testimonio de lo que está sucediendo hoy en día en los escenarios mexicanos.
A lo largo de sus 20 años de historia, Teatro Sin Paredes ha recibido apoyos de instituciones como la Coordinación Nacional del Teatro de Limba y la Dirección de Teatro UNAM. También ha sido beneficiario del programa México en Escena de la ahora Sistema de Apoyos de la Creación y Proyectos Culturales, antes FONCA, entre otros. Además, forman parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde reciben a jóvenes dispuestos a aprender sobre el oficio teatral, los cuales auxilian en diversas tareas como diseño gráfico, difusión, manejo de redes sociales e incluso forman parte como asistentes de producción en obras como Tártaro y Contraileada. Nosotros estamos batallando siempre para tratar de conseguir fondos y recursos para hacer las propuestas que queremos hacer, ¿no? Yo creo que ahí hay que resolver quizás un fenómeno de culpa que es difícil no tener cuando es tan escaso el presupuesto para la cultura, y TSP sigue buscando y tocando todas las puertas posibles para intentar hacer su trabajo de la mejor manera posible. Sin duda, un camino arduo al que Teatro Sin Paredes ha tenido que recorrer durante 20 años, pero que también ha estado atravesado por experiencias completamente gratas. Significa la posibilidad de tener un espacio cobijado por personas profesionales y en cierta medida pues somos una comunidad que nos vamos protegiendo y apoyando mutuamente, y eso para mí es valiosísimo. Desde que empecé siendo asistente, o sea, tenía unos retos, y ya cuando yo hice que yo era la encargada del video, pues han sido distintos, entonces, no sé, todos han tenido sus retos y me han hecho también crecer como diseñadora. O sea, creo que eso es lo que también agradezco mucho de que Teatro Sin Paredes me haya como acogido y me haya dado la confianza de seguir trabajando con ellos. Y lo que más me ha gustado es saber que estás como en un lugar donde te sostienen y tú sostienes a alguien, ¿no? Como esa libertad que también puede ser como parte de esta colectividad, ¿no? Que a pesar de que a veces hay momentos buenos o malos, sabes que siempre puedes tener como un equipo en el cual respaldarte, ¿no? Creo que eso es como lo más valioso y lo más bonito con lo que me podría quedar. Esto nunca lo había dicho. Desde que conocí a David y vi su trabajo, yo decía, ay, no, a mí me gustaría trabajar con él. Para mí estar aquí en Teatro Sin Paredes pues significa un camino de 10 años, ¿no? De muchísimo trabajo, pero también de muchísima felicidad y gozo ante los proyectos que hacemos. Porque creo que luego, a pesar de que se pueden suscitar situaciones, es que la cosa está viva, ¿no? O sea, es teatro, ¿no? Y trabajamos con seres humanos y estamos en vivo, ¿no? Cuando llegamos al estreno y vemos lo que se ha hecho y vemos que todo ese trabajo valió la pena, es hermoso, hermoso.